Buenas, el día de hoy desarrollaremos en el estudio de la Constitución el título 6, especificando el capítulo 6. Todo lo relacionado con ser congresistas, hablaremos de competencias, funciones, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades propias del cargo. Iniciamos. Iniciamos el estudio del capítulo 6 de los congresistas. Vamos a detallar punto a punto, así que en ocasión la lectura puede que se desarrolle no de una manera continua, sino por etapas debido a que el desarrollo de este capítulo tiene mucha enumeración de funciones, de competencias, de inhabilidades y demás, y como para mayor entendimiento lo detallaremos punto a punto. Entonces la lectura tendrá pausas para poder ir desarrollando cada punto. Comenzamos entonces. Artículo 179. No podrán ser congresistas. Numeral 1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Perfecto. Lo primero que tenemos que ver acá, aunque la lectura inicia con un no de manera negativa, o sea, es decir, aquí está determinando de manera general las competencias o las cualidades que debe tener un congresista y de manera excepcional obviamente que no debe tener. Entonces, pero básicamente lo que nos indica es lo que debe de evitar poseer un congresista o alguien que quiera aspirarse a congresista. En el numeral 1 se toma en cuenta su historia penal, es decir, las actuaciones que en el desarrollo de su vida han dado como resultado el desarrollo de conductas punibles o delitos, pero lo clasifica entre delitos políticos y delitos no políticos o delitos culposos también. Entonces, lo que trata de decir que quienes hayan sido condenados sin importar el momento, por una sentencia judicial, es decir, ya que quede una sentencia en firme y está totalmente determinada la responsabilidad penal de la persona, y esa responsabilidad tenga como pena una privación de la libertad, no podrán ser elegidos como congresistas o no podrán ser congresistas específicamente. Y determina una excepción a los delitos políticos o los delitos culposos. ¿Qué significa delitos políticos o delitos culposos? Bueno, los delitos culposos son los que se puedan desarrollar en relación a no tener una responsabilidad dirigida o específica o el desarrollo de una conducta predeterminada, pensada, analizada, sino que se da en la práctica o el desarrollo de actuaciones no directamente relacionadas con el hecho. Acciones que por situación indirecta terminan afectando a un tercero y terminan volviéndose un delito. Por eso habla de conductas culposas. Y también se dice delitos políticos. En relación a delitos políticos son los delitos que cometen persona o grupo de personas en relación a tratar de buscar una opinión, participación, objeto político. Como un ejemplo en nuestro país son las actividades ejercidas por los grupos guerrilleros o por los grupos de pensamientos a lo mejor un poco más radicales, que su propósito principal, entre comillas, aunque es respetable la opinión, pero su propósito se legitima sobre la base de un derecho de opinarse, de protestar, de ejecutar, de llevar a buscar un resultado político y no con el propósito de tener beneficios o relación o responsabilidad directa en un acto dañoso a la sociedad. Entonces se exceptúa haber cometido políticos por delitos políticos o delitos culposos. ¿Listo? Pasamos al numeral siguiente. Quienes hubieran ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil o administrativa o militar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Bueno, esta digamos, limitación para ser congresista tiene relación directa al manejo de competencias de carácter público,
Cuando se habla de carácter público, se encierra no solo el Ejecutivo, sino que también habla de autoridades de tipo civil, administrativa o militar. También que tengan relación directa con la jurisdicción. Y dice que, digamos, el impedimento está, y como si hablamos de congresistas, tienen relación, si se habla de Senado Nacional, la limitación es por los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Es decir, si queremos postularnos a una representación política, pues tenemos que tener muy clara la fecha en la cual se generarán las elecciones, la fecha de la inscripción y también los 12 meses anteriores a la ocupación del cargo público. ¿Ok? Listo. Numeral 13. Quienes hayan intervenido en gestión de negocio ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas en interés propio o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección. Bueno, aquí habla más de una relación directa de gestionar negocios con entidades públicas, o ya más como una vinculación contractual, y especifica la celebración de contratos con dicha entidad o con terceros que tengan relación directa con esas entidades públicas. También habla de, digamos, la capacidad de algunas personas en representación de gestión fiscal, porque habla de tributos y de parafiscales, y que la limitante en este caso no es como la anterior, que tiene una causal expresa de ser empleado o funcionario con competencias específicas. Esta tiene que ir más dirigida a los contratistas, a los servidores indirectos, a los prestadores de servicio y a los que, digamos, constituyen funciones de representación en la gestión en las gestiones fiscales. Y habla de que tiene como término, en este caso específico, 6 meses antes de la fecha de la elección. Nuevamente tenemos que tener como fuente el momento de la elección de manera específica, no el momento de la posesión. Tenemos que recordar 6 meses, aquí lo dice de manera clara la Constitución, antes de la elección. Seguimos. Numeral 4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista. Pues bueno, claramente el que pierde la investidura por alguna situación en un periodo anterior no podrá decidir en relación al periodo siguiente o en relación al tipo de sanción establecida, no podrá participar en las elecciones para congresista. Numeral 5. Quienes tengan vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco en el tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. Bueno, aquí vemos un ejemplo claro y específico a la vinculación digamos, de terceros. No, ya aquí no es una limitante directa en relación al sujeto que va a postularse, sino a su grupo familiar. Y cuando se habla grupo familiar, no solo se habla de sus hermanos, su padre, su madre, porque se determina la consanguinidad como grado, sino que también su vínculo marital y la extensión del vínculo marital a algunos parientes cercanos en relación digamos, a la persona que aspira, digamos, la vinculación directa con el matrimonio, en relación a la vinculación directa con el matrimonio. Entonces aquí la limitante ya se extiende, ya no a la persona, sino a la familia. También indica quienes estén vinculados en el numeral 6, dice, quienes estén vinculados entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y se inscriban por el mismo partido o movimiento o grupo para la elección de cargos
o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha. Pues bueno, ya extiende la afinidad, la familiaridad, el parentesco consanguíneo, ya lo extiende también a la vinculación dentro del mismo partido. Ya no es una extensión en relación digamos, a la ocupación del cargo, sino a la postulación del cargo dentro del movimiento o grupo para la elección del cargo. Este es una limitación ya específica en relación a la participación política. Seguimos al numeral 7. Quienes tengan doble nacionalidad, exentuando los colombianos por nacimiento. Es decir, si tienes doble nacionalidad, pero una de tus nacionalidades es colombiano, pero por nacimiento, pues no tendrías ningún problema para participar. Si tienes doble nacionalidad de países diferentes a Colombia y no eres colombiano por nacimiento, pues ahí quedas impedido de participar. Número 8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5, 6 se refieren a situaciones que tengan lugar a circunscripciones en las cuales deba efectuarse la respectiva elección. Pues bueno, este artículo tiene relación directa en primer lugar, a que una persona no puede ejercer dos cargos a la vez, ni siquiera por elección popular. Y que al mismo tiempo, si esos cargos coinciden, está la limitante. Un ejemplo, un alcalde que haya sido alcalde y que está ejerciendo su competencia de alcalde, que es muy bueno, que entra el 1 de enero, digamos que entró el 1 de enero de este año y ha sido un espectacular alcalde, y como en el departamento donde es ese alcalde no tienen buenos senadores, entonces decide postularse al cargo, pero todavía su cargo se encuentra vigente hasta el 2027, 31, y las elecciones a Senado están, creo que para el 2025, o sí, creería que para el 2025, marzo del 2025. Entonces no podrá postularse a esa elección porque todavía se encuentra vigente su representación constitucional, por muy bueno que sea. Tendría que tramitar un retiro, hacerlo dentro del término, que ese retiro no perjudique en tiempo su participación y al mismo tiempo mirar a ver cómo queda la administración municipal donde él estuvo. También habla de las inhabilidades de los numerales 2, 3, 5 y 6 que ya mencionamos, que especifican, digamos, a lo mejor no se quedó muy claro en la especificación, que esas inhabilidades que tienen las personas para aspirar al Congreso, que tienen relación directa con su familiaridad, con su parentesco, tienen que hacerse en relación a la circunscripción de la cual deba efectuarse la respectiva elección. Es decir, se encuentra inhabilitado con los funcionarios, en relación al territorio al cual quiera aspirar, ¿ya? Y no de manera específica y no de manera general. Entonces hay que tener en cuenta esas expresiones. Bueno, entonces terminando el numeral 8, concluimos con las limitantes que tienen las personas para aspirar a ser congresistas. Aquí hablamos de situaciones que tienen que ver con lo penal, que tienen que ver con el ejercicio del cargo, que tienen que ver con la participación de familiares o de personas en una posible aspiración o una limitación aspiracional, también su vinculación en diferentes cargos públicos y las restricciones temporales que tienen con y en últimas también a las inhabilidades propias desde el punto de vista legal. Entonces aquí en este 179 el que quiera aspirar al Congreso tiene que tener claro este artículo de manera inicial, ¿ok? Siguiendo con la norma, cerrando, dice: la ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco con las autoridades no contemplados en esta disposición. Para los fines de este artículo, se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5. ¿Ok?
Listo. Entonces, terminando con el artículo 179, que la Constitución lo determina como, digamos, limitantes para ser congresistas, pero desde el punto de vista general son las inhabilidades para ocupar el cargo de congresista. ¿Ah? Entonces pasamos de manera específica al artículo 180. El artículo 180 nos determina incompatibilidades. Básicamente 180 vamos a desarrollar las incompatibilidades que son, digamos, las incompatibilidades desde el punto de vista práctico. Se puede decir que son las faltas de cualidades específicas para ocupar el cargo. Digamos, algo incompatible desde el punto de vista general es algo que no tiene relación directa con la situación a resolver. Entonces, aquí tenemos las incompatibilidades que indica lo siguiente. Vamos a dar lectura al artículo de manera específica. Artículo 180. Los congresistas no podrán, primero, desempeñar cargo o empleo público o privado. Bueno, entonces, para explicar lo que dice el numeral 1 del artículo 180, de manera específica, lo que nos está dando a entender que cuando eres congresista no puedes ser otra cosa, ni un empleado privado ni un empleado público. Las funciones de congresistas son monopólicas en relación a su responsabilidad, dado de que el nivel del cargo, la operación o lo que tienes que hacer en el desarrollo del cargo incurre una cantidad de tiempo y responsabilidad grande. Entonces, esto lo que nos indica que no puedes ser congresista y al mismo tiempo alcalde, o congresista y al mismo tiempo secretario de Hacienda de un municipio, o congresista y embajador. Simplemente tienes la responsabilidad de ser congresista y tampoco podrías ocupar un cargo privado a título de empleo. ¿Ya? Listo. Pasamos al numeral 2. Gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición. Pues bueno, aquí de manera específica, digamos, es como una continuidad de lo que indica el artículo anterior, el numeral anterior. El numeral anterior dice que no debe haber relación con ninguna otra entidad ni con empresa para la ocupación o el desarrollo del cargo de congresista. Por tal razón, no podemos, a título de congresista, gestionar a nombre nuestro asuntos con entidades públicas. Es decir, no, mire, vengo a resolver una situación de tipo personal que tengo. No. Esto es, a no ser que sea un trámite, un pago de impuestos, una cosa que sea personal, que no tenga relación directa con la visión del cargo, sino con la competencia específica de ser persona, pues no podemos actuar en representación de ninguna empresa o de ninguna persona en beneficio de esa persona. Ya. Dicen también que ser operadores ante las mismas entidades y celebrar con ellas contratos. Entonces, este numeral limita a cualquier persona que sea congresista a realizar gestiones específicas, y la ampliación o la determinación a detalle está establecido en la ley. ¿Ok? Seguimos. Numeral 3. Dice que fue modificado por el parágrafo 2 del artículo 2 del acto legislativo número 3 de 1993, prácticamente recién hecho la Constitución. Dice, el nuevo texto del numeral es el siguiente: ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos. Pues bueno, nuevamente, mire, nos hemos encontrado mucho con la relación de administración de tributos, con la gestión de tributos, con la evaluación, vigilancia, auditoría y cobro de tributos como limitantes. Básicamente, aquellas personas que hacen esa gestión tienen el desarrollo de bases de datos, tienen una orden de ejecución en ocasiones, conocen a personas y pueden utilizar esa postura dominante para poder utilizar a su favor digamos, la participación política o la aspiración al Congreso.
Entonces, si lo determinamos en las inhabilidades, ahora que estamos detallando las incompatibilidades, pues también está la limitante, porque no puedes ejercer, y volvemos en este numeral a, digamos, limitar el cargo de congresista a ocupar otra actuación. También habla de consejos directivos de entidades oficiales. No especifica de qué entidad. No puedes participar ni en el consejo directivo de una universidad o ente universitario autónomo. No puedes ser parte de un consejo directivo de una corporación autónoma regional. ¿Ya? Entonces, aquí lo que especifica es que el congresista es congresista y no tendría otro tipo de vinculación de carácter público y mucho menos privado. Número 4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a ciudadanos en igualdad de condiciones. Pues bueno, aquí es claro nuevamente. Lo que se quiere es proteger a la actividad del congresista y por eso se delimita, se le da esa limitante de la celebración de contratos en gestión de otras personas, porque se puede decir, imagínense si esto se permitiera, entonces podemos ver las grandes empresas nacionales que tienen miles de empleados diciendo, bueno, voy a poner yo mi propio congresista. Lo contrato como en la empresa, le hago la gestión, pongo a trabajar en la campaña a todos mis empleados y esa persona cuando llegue a representarme, en vez de representar los intereses populares, va a representar los intereses privados. ¿Ya? Entonces, aquí deja de lado eso, queda como una limitante o una incompatibilidad. También deja de lado que manejen o inviertan fondos o empresas que inviertan en fondos públicos o contratistas de empresas, porque imagínense si de alguna u otra forma un contratista tuviera la posibilidad de tener un congresista, va a tener una persona que le va a gestionar dentro de la institucionalidad favores hacia ese contratista, entonces también queda limitado. Dice que se exceptúa, pues obviamente las adquisiciones de bienes, porque no se puede limitar a un congresista a que no compre un producto de una empresa determinada, ¿ya? Entonces esa ya es una limitante general. ¿Listo? El mismo artículo 180 en su parágrafo 1 dice lo siguiente: se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra universitaria. Bueno, cuando se habla de cátedra universitaria, se habla de cátedra universitaria tanto en entidades públicas como en entidades privadas. Y pues la limitante es clara, o sea, el congresista puede obtener ingresos de otro tipo, pero se le da una prioridad a la educación, dado de que las capacidades de una persona que puede llegar a ser congresista o que es congresista y el desarrollo cognitivo desde lo práctico son herramientas clave para el proceso de formación. Entonces, una persona con experiencia como congresista, con la práctica de congresista, tiene muchas habilidades para poner en práctica, pero se especifica que, digamos, el beneficio relacionado en materia económica tiene que ser solo a nivel de catedrático, no a nivel de, digamos, de docente tiempo completo, docente con cargo de un empleo, sino se dice catedrático, básicamente es un docente temporal. ¿Por qué? Claramente queda impedido ejercer sus funciones porque el congresista tiene un periodo determinado en el cual se le haría imposible ejercer su práctica docente. Entonces, la cátedra sí está a disposición. Parágrafo 2. El funcionario que en contravención del presente artículo, estamos hablando del 180, nombre a un congresista para un empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá una causal de mala conducta. Pues bueno, aquí deja expresamente recordado que ningún funcionario puede nombrar a un congresista para el desarrollo de un empleo público, ¿ya? Y mucho menos, como ya se ha dicho de manera continua, que para un contrato y que el dicho contrato
tenga como competencia específica actuar en representación de las personas. Básicamente, este parágrafo ha quedado inmerso en las explicaciones de los numerales anteriores y en el detalle del mismo, ¿ya? Se considera, digamos, acá hay una expresión de considerarlo causal de mala conducta, ¿ok? Bueno, entonces seguimos con el artículo 181. Dice, las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el periodo constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación. Si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere superior. De nuevo lo leo porque no lo leí bien. Bueno, entonces, siguiendo con el artículo 181, determinamos lo siguiente. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el periodo constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere superior. Quienes fueren llamados a ocupar el cargo quedarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión. Pues bueno, aquí vemos que este artículo es como un redondeo en relación a la responsabilidad temporal del artículo 179 y 180 y la continuación de las inhabilidades e incompatibilidades propias del cargo por un periodo siguiente al año en el cual se configuró el hecho o al año de la terminación del mismo. Por lo que este es un artículo extendido, un artículo que extiende el 179 y 180 hasta el año siguiente. Ok, entonces sigamos con el artículo 182 que dice lo siguiente. Los congresistas deberán poner en conocimiento de las respectivas cámaras las situaciones de carácter moral o económico que los inhabilitan para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de interés y las recusaciones. Pues bueno, como el congresista tiene una responsabilidad desde el punto de vista práctico con el manejo de muchas situaciones, aquí el artículo 182 trata de ser, digamos, de abrir la oportunidad o el espacio para que todas aquellas personas que en el ejercicio del cargo de congresista puedan ver que en el momento se desarrollen discusiones de temas donde ellos no pueden opinar de manera objetiva porque han sido parte de una entidad o porque han representado una empresa en el pasado o porque tienen un pensamiento específico en relación a su conducta moral o personal, pues se le da la posibilidad a que esas personas, en vez de tener un conflicto de interés o que sean reacusados por no hacer conocer con anterioridad un interés específico con relación a la discusión, se mantengan pues al margen de la misma y que dejen expresada la situación en el momento correcto en el cual se puedan representar discusiones que limiten una toma de decisión correcta a ese tipo de congresistas. Digamos, este artículo también va extendido con el 181 y el 179 y 180 porque los amarra en relación a una responsabilidad correcta en lo moral, en lo económico, en lo ético y en la participación objetiva de su cargo. Entonces, continuando con el artículo 183, indica lo siguiente. En relación con la nueva causal de pérdida de investidura incorporada por el Acto Legislativo 1 del 2009, dice lo siguiente, los congresistas perderán su investidura, y ahí comienza a detallarlo. Primero, por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o el régimen de conflicto de intereses. Pues bueno, aquí vemos ya una norma de procedimiento práctico que tiene como propósito una sanción calificada como pérdida de investidura y enuncia de manera específica en el primer numeral violación al régimen de inhabilidades o incompatibilidades, básicamente violar lo establecido en el artículo 179 y 180 de la misma Constitución y su extensión normativa en la ley. ¿Listo? Indica el numeral segundo.
por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o moción de censura. Bueno, entonces el numeral 2 lo que trata de indicarnos es el castigo que la norma otorga al incumplimiento práctico de las funciones del cargo por parte de los congresistas. Es decir, es una sanción por la inasistencia o la falta de asistencia al cargo. Pues en Colombia se puso muy de moda una investigación que hizo a detalle la suma de inasistencia de personajes del Congreso en el último periodo del gobierno Santos y que generó como resultado varias investigaciones a esos congresistas que se hicieron popular por no asistir o por ser perezosos y que pues en últimas le dio como premio de esa investigación a la periodista Una Curul en la Cámara. Entonces, pues para que vean que siempre denunciar de manera popular algunas cosas termina generando un rédito político a aquella persona. Lástima que esa periodista no la ha hecho muy bien, que digamos, ahora en el periodo en el Congreso. Pero bueno, supongo que todavía tiene mucho tiempo para mejorar y pues debe alejarse un poco de los escándalos. Pero esperemos que el aspecto práctico investigativo dé como resultado el éxito. ¿Listo? Seguimos con el numeral 3 del artículo 183. Por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. Pues bueno, ya aquí este numeral explicarlo es muy, muy básico, pues porque hay una limitante de ocupación del cargo de congresista hasta de 8 días. Si no te presentas después de los 8 días de haberte, digamos, del término de la posesión, pues pierdes la ocupación o es una causal de pérdida de investidura. Aquí estamos señalando los casos específicos donde se pueden perder la investidura, pero más adelante podemos analizar el procedimiento para la pérdida. ¿Ok? Numeral 4. Por indebida destinación de los dineros públicos. Pues bueno, claramente la indebida destinación de los dineros públicos es un acto de corrupción y pues están muy bien determinados en el Código Penal como delitos contra la administración pública. Entonces es lógico de manera específica que si utilizas o se te destinan recursos públicos y los tomas de una forma indebida, pues chao. Numeral 5. Por tráfico de influencia debidamente comprobado. Pues bueno, este es un señalamiento específico, pero tanto en lo correspondiente a inhabilidades e incompatibilidades, hay muchos detalles con relación al tema, de no participar con terceros, de no hacer contratos con empresas privadas o con entidades públicas de otro tipo. Entonces, todo lo que tenga relación directa con la utilización del cargo en favor propio de un tercero, pues tendrá como resultado la pérdida de investidura. En lo referente al parágrafo del artículo 183 nos indica lo siguiente, que las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie una fuerza mayor. Pues bueno, la causal 2 que tiene relación con la ocupación o no posesión del cargo, la tercera es la no posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes. Si media sobre esta una causal de fuerza mayor o caso fortuito, se justifica la no posesión. Y la inasistencia que indica el numeral 2, que es a unas sesiones determinadas equivalentes a 6, también es una causa. Si se prueba fuerza mayor o caso fortuito, pues también es garantía de no pérdida de investidura, que es lo que muchas veces algunos congresistas han tomado como digamos certificaciones de enfermedades o representación del Congreso en otras actividades. Entonces toman mucho en cuenta, entre comillas, problemas de salud, problemas familiares, problemas personales y demás como causales de fuerza mayor y caso fortuito para no perder su investidura. Ok, pasamos entonces al artículo 184, que dice lo siguiente. La pérdida de investidura será decretada por el Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y en un término no mayor
a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la Cámara correspondiente o por cualquier ciudadano. Pues bueno, aquí de manera específica dice, primero, la autoridad competente para determinar la causal de la pérdida de investidura, que es el Consejo de Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, el término para resolver la pérdida de investidura, que habla de 20 días hábiles. Dice desde cuándo y que tiene relación directa con la presentación de la solicitud de la pérdida de investidura. Esta solicitud solo se puede hacer por alguna de las cámaras o por un ciudadano de manera específica. Entonces, pues a uno le queda como ciudadano un poco difícil tomar como pruebas algunos elementos que tienen relación directa con la ocupación del cargo, pero pues como le pusimos el ejemplo de la periodista, pues sí se puede. Después de una investigación importante, se puede solicitar ante el Consejo de Estado la pérdida de investidura de los congresistas perezosos. Artículo 185. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo. Pues bueno, esta norma tiene relación directa con algo que se califica como inviolabilidad parlamentaria. Es decir, esta norma trata de darle como una garantía a los parlamentarios, en este caso a los representantes de la Cámara Alta y la Baja, para poder establecer opiniones, ya no desde el punto de vista personal, sino como en representación al cargo, y que estas opiniones no produzcan un perjuicio sobre la persona, sino que dichas opiniones tienen relación directa a la ejecución, participación y desarrollo del cargo. ¿Ya? Entonces es como una salvaguarda que tienen estas personas para poder participar como congresistas sin que sean afectados por sus opiniones, manejando básicamente las opiniones ya no desde el punto de vista de la persona, sino de la ejecución de un cargo que tiene como propósito análisis de actuaciones y pensamientos y conductas de tipo social que en un futuro podrán ser transformadas o que se tramitan como una posible ley. ¿Okay? En conclusión, este artículo evita que los congresistas sean perseguidos, criticados, juzgados o castigados por sus opiniones, y también que lo hagan por la forma o por la votación que tuvieron en relación a un tipo de participación o la participación de su cargo, ¿ok? Es como una garantía protectora. Listo, siguiendo entonces con el mismo capítulo, el artículo 186 nos dice lo siguiente. Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2018. El nuevo texto es el siguiente. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito, deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación. Corresponde a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de la primera instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos. Bueno, entonces este artículo es un artículo muy famoso, se ha hecho muy popular en los últimos años porque determina, digamos, la jurisdicción o básicamente determina la posición privilegiada que tiene el congresista para ser juzgado, investigado por la máxima autoridad judicial del país en caso específico, que son las altas cortes. Y que por muchas razones en los últimos años los congresistas prefieren no encontrarse con las altas cortes. Cuando ven los congresistas alguna situación que puede generar la pérdida de investidura o que puede generar la aplicación de delitos políticos o delitos no políticos, y como tienen mediante o en el periodo donde se encuentran cursando una jurisdicción específica para ser investigados con relación
al delito por parte de la Corte Suprema evitan ser juzgados por esa Corte. Entonces, por alguna razón, prefieren dejar de ocupar el cargo de congresista e irse a la jurisdicción normal, ser investigados por la fiscalía y ser juzgados por un juez que depende al tipo de delito, se asigne como juez municipal o juez del circuito, y prefieren estar cubiertos por esa justicia básica que nos opera sobre todos los ciudadanos y no ir a una justicia más técnica. Por alguna razón, esto lo ocurrió en Colombia y se hizo muy popular en los últimos años. La actuación más importante de renuncia al cargo para ser investigado y posteriormente juzgado por funcionarios de menor categoría la hizo el expresidente Uribe, que evitó estar investigado y juzgado por las altas cortes y prefirió ir a un puerto seguro ante la fiscalía, que de alguna u otra forma está ejerciendo su posición desde su punto de vista, pero ha sido un poco más protectora, si se puede opinar de manera práctica, de la investigación en favor del mismo expresidente que en su juzgamiento o acusación. Entonces, pues, lo vemos extraño, pues, pero bueno, ellos considerarán entonces que para ellos o para su interés personal es mejor ser investigados y juzgados por un juez municipal que por un juez, por una alta corte. Ok, entonces continuando con el artículo 186 dice la norma: contra la sentencia que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La primera condena podrá ser impugnada. Bueno, lo que vemos en esta norma y en la continuación, que tiene relación directa con, digamos, la posibilidad de una segunda instancia ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por parte de aquella persona congresista que fue sancionada en primera instancia por la Sala Primera de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la norma desarrolló en el acto legislativo la posibilidad de un recurso de apelación para aquellos congresistas que no hayan sido o que no se sientan cómodos con el fallo de primera instancia y pues que tengan una apelación en segunda instancia ante la Sala de Casación Penal, ¿ok? Entonces, brindándole la posibilidad de dos instancias a estos funcionarios. Ok, entonces siguiendo con el artículo 187, la norma determina lo siguiente de manera literal. Artículo 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República. Pues bueno, aquí vemos un triste amarre en relación al ingreso que deben obtener los congresistas. Lo amarran o lo sujetan al aumento que tiene el Ejecutivo, por el cual si el Ejecutivo por alguna razón considera que está mal remunerado, pues de manera directa la Constitución protegió a los congresistas a que cualquier incremento que se haga en relación al aumento del salario, del ingreso del Ejecutivo, también se tenga que hacer al aumento del salario de los congresistas. Pues la idea de este video es profundizar en parte hasta donde nos limite el conocimiento, las competencias, las inhabilidades, las responsabilidades, el comportamiento ético de los congresistas, también la participación de los mismos, la correcta operación y, digamos, el cumplimiento de sus actividades también, cómo se pueden sancionar, cuáles son las sanciones, cuál es la autoridad competente. En resumen, definen la descripción subjetiva del cargo y la operación del mismo con sus limitantes. La idea de este video es seguir ampliando el conocimiento en relación al capítulo
de la Constitución en desarrollo y al mismo tiempo al título que tiene ampliación con lo que respecta a las funciones del Congreso. Hasta aquí el video, gracias por su atención. Opinemos al mismo, si hay alguna cosa que querramos ampliar, estamos atentos y seguimos.